Amigos de Blanca Hilda Online, amigos de las noticias online, me da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy quiero darle las gracias porque vamos a tocar un tema muy importante, porque es algo que hasta cierto punto, como ciudadanos, pues nos preocupa lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados. Y quiero darle la bienvenida al licenciado Roberto Quintana Roo. Bueno, él es doctor en Derecho, tiene maestría en Ciencias Penales y en Derecho Fiscal. Y para mí es un honor, es un verdadero honor, Roberto, un buen amigo, que has tenido una cantidad impresionante, tienes un currículum impresionante dentro de la administración, dentro del tema fiscal y penal sobre todo, y te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo tu intervención en esta No, ocasión. ¿Cómo estás? muchas gracias, buenas noches, un saludo muy respetuoso y muy cariñoso a todas las personas que nos siguen, a todos los amables personas que en todas partes te siguen, porque tu generosidad, tu compromiso y tu talento, pues lleva muchos años. Te conozco desde hace muchos años, me precio de ser tu amigo y para mí es un honor que hayas pensado en tu modesto servidor para acompañarte y platicar pues algunas cosas. Yo digo que los currículums a veces son pues la manera para que la gente se percate de cuántos lugares lo han corrido a uno, ¿verdad? Pero bueno, ya tengo 35 años en esto y pues lo único que sabemos hacer todos pues, es trabajar y estudiar. Así que aquí estamos muy contentos, a tus órdenes. Yo creo que más bien es una larga experiencia y eso lo celebro y también me da mucho gusto ser tu amiga y sobre todo y entrar en ese tema que la verdad es algo que cada vez nos sorprende un poco más los políticos que lideran nuestro país. Pero lo que ocurrió en la Cámara de Diputados nos hace pensar en tantas cosas, Roberto. Yo no sé tú como experto en la materia. ¿Cuál es el mensaje? Porque al final de cuentas, entonces yo no soy libre de pensar diferente a ti. Si yo no soy libre de pensar diferente a ti, entonces tú tienes el derecho o tienes, sin que nadie te diga absolutamente nada, de exhibirme públicamente y de decir que soy traidora a la patria porque yo no pienso igual que tú. Creo que ese es un tema que legalmente me gustaría que me lo platicaras. ¿Cómo funciona esta situación legalmente? Muchas gracias. Pues comenzaría yo diciendo que efectivamente si alguna utilidad tiene el derecho es generar las condiciones para que la convivencia social pues sea lo más civilizada posible. El concepto del Estado democrático de derecho no es otra cosa más que el estricto cumplimiento de la ley. Y el estricto cumplimiento de la ley es que nos respetemos y que cuando existe controversia entre tu punto de vista y entre mi punto de vista, finalmente hasta entre la percepción que puedas tener tú y yo con relación a un fenómeno social, político, económico, etcétera, deben existir los vasos comunicantes democráticos, como lo sería un congreso, para que se decanten en él toda clase de expresiones, porque no tendría por qué haber especialistas diputados en la retórica y en la argumentación jurídica, porque el requisito para ser diputados no es que sean abogados, sino por el contrario, ¿no? Deben de cantar ahí, como decíamos, debe ser crisol para que estén los obreros, los albañiles, los políticos de carrera, los abogados, los médicos, los ingenieros, es decir, todas las personas representadas. Y los tres poderes, en esta teoría de equitativa, de equidad de tres poderes en nuestro país, pues significa que haya contrapesos para poder llevar los temas cotidianos de la vida social de nuestro país. Sin embargo, yo, desde el liderazgo del presidente de la República, pues el señor López manda los mensajes de polarización y de génesis finalmente de una violencia de la que yo creo que los mexicanos nos estamos comenzando a hartar, porque ya no hay refugio. Cualquier cosa que tú ves en la televisión, en los medios de comunicación, tiene que ver con un conflicto que a veces se manda desde la agenda política, social, inclusive hasta deportiva y de otras cuestiones como de espectáculos, desde el Palacio Nacional a través de las mañaneras. Todo es polarización. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y justamente la Cámara, el Congreso de la Unión debiera ser como máximo tribunal donde se pudieran exponer libremente las ideas.
independientemente de quién pudiera tener la razón, porque no se trata, en su origen las figuras jurídicas, los tipos penales, un tipo penal es justamente esta conducta, este acto o omisión que sancionan las leyes penales. Esta, digamos, es la definición legal de delito. La definición doctrinal es un poco más compleja porque ya habla de la conducta, que esta sea antijurídica, culpable, punible, etcétera. Pero en el caso particular de la difamación, que tenía que ver justamente con una conducta en donde una persona hiciera aseveraciones en contra mía, por ejemplo, fuesen estas ciertas o no ciertas, verdaderas o falsas, pero que estén espetadas con la intención final de causarme un detrimento en mi honor. Son delitos que tenían que ver contra el honor de las personas, ¿verdad? Entonces, una cuestión es que tú como diputado y yo como diputado podamos contraponer nuestras ideas, que existe una colisión finalmente entre tu forma de pensar y mi forma de pensar, y otra es que me digas traidor o que mis opiniones ultrajen a las de los demás, porque la vida no es de blancos y negros, sino es de tonalidades al final del camino. Y yo creo que todas las expresiones para un Estado democrático de derecho, que además está totalmente protegido por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos derecho. La difamación, entonces, es lesionar la dignidad, el honor, la reputación, cuando difundes información que no es real o que sea real, pero lo haces con la intención de dañar. Aquí me parece claro que los diputados de un partido que están llamando traidores a los de otros partidos o de colisión contra colisión, tiene una connotación difamante en el sentido de que lo que intenta es ponerte en la hipótesis de descrédito, ¿no? De deshonor, de deshonra. Lamentablemente, desde el 2006 a nivel federal y desde el 2011, para hablar un poco también del estado de Puebla, la difamación dejó de ser un delito, ya no es sancionado. Hubo una despenalización desde el año del 2007 de los delitos de honor como la calumnia, que eso era acusar falsamente la comisión de un delito a otro, y fueron despenalizados en el Código Penal Federal, por lo que los artículos, creo que son del 350 al 363, fueron en su oportunidad derogados. Pero a la par de esto, del artículo 1916 y 1916 bis del Código Penal Federal, fueron reformulados para incorporar una figura jurídica que conocemos como daño moral, el daño moral y su reparación. Contestando con precisión tu pregunta es, ya no es delito y en contra digamos, de la figura jurídico penal, apareció una figura jurídico civil que tiene que ver no con un delito penal, pero sí con la existencia de una institución jurídica que protege a las personas en sus derechos de personalidad. Y uno de los derechos de personalidad, pues es tu honra, tu honor, tu buen nombre, digamos, ¿no? Pero, a ver, en este caso, eh, unos diputados, bueno, son exhibidos, pero independientemente de que son exhibidos como traidores, eh, es su imagen, como bien lo dices, los está poniendo en riesgo, porque a final de cuentas la población, obviamente sus seguidores, eh, pueden atentar contra ellos. De hecho, ya se dio con una diputada, ya se dio el caso. Entonces, cualquiera puede decir que es traidor, puede subir una manta, puede exhibirte libremente y no hay castigo, no pasa nada. Bueno, fíjate que aquí, hablando de este caso en lo particular, yo creo que tendríamos que hablar de otra institución jurídica y sería la apología del delito, ¿no? Cuando una persona hace invitación a otras. Dos, hacer apología significa de alguna manera presumir la existencia de un vicio, de un delito, o cuando invita a otro, compele a otros a cometer delitos. A mí me parece muy interesante lo que dices, porque una cosa es expresar mi opinión con respecto a un contrincante con el que no coincido en su forma de pensar, inclusive hasta en el debate establecer las circunstancias que pudieran rodear, digamos, la existencia de alguna intención o alguna mala intención al momento de emitir un voto, pero
pues justamente para eso fueron electos los representantes populares, para que representen un sector de la población. Sin embargo, como tú bien dices, azuzar a un grupo de personas, principalmente además seguidores, y yo no sé si en algunos casos hasta golpeadores profesionales o grupos de choques de un partido político, para pues dañar, inclusive hasta para poner en peligro, porque se lleva al terreno de la discusión, tú bien identificas el hecho de que una persona que no votó como yo quería que votaran está contra el país, y entonces el silogismo, que es un silogismo terrible, sería los diputados de oposición son traidores. Roberto votó en contra de la reforma energética, luego entonces Roberto es traidor. Y te puedo exhibir públicamente, Claro, y te pero puedo... además lo que tú dices, lo siguiente, fuera de la exhibición pública, que te digo que ahí tendría que ver con el daño moral, el segundo tema que es todavía más delicado, que es, bueno, tú has hecho enojar a los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho de hacer lo que se te da la gana. En un país donde debemos recordar que, por ejemplo, somos un maravilloso país, sin embargo, históricamente debemos recordar quién hizo la conquista en nuestro país. Pues los indígenas, porque los que les ganaron a los aztecas fueron los tlaxcaltecas, no fueron los españoles. ¿Quién hizo la independencia de nuestro país? Los indígenas, no, los españoles. Inclusive, ¿qué pasó? Hablando, llevándolo a los extremos. ¿Qué pasó con Hidalgo? ¿Qué pasó con todos estos próceres de la independencia? Les cortaron la cabeza después de que los fusilaron. ¿Y dónde colgaron sus cabezas? En la Lóndiga de Granaditas, en el centro de Guanajuato, para exhibir el que esté en contra del reino, etcétera, va a tener esta consecuencia. Azuzar al pueblo es muy peligroso, Blanca Isla, porque la identificación que puede tener la población puede ser equivocada. Y como tú bien dices, puede entonces generarse violencia, otro tipo de ataque. Yo creo que ahí la sanción tendría que ser de apología de delito o, en su caso, el Código Penal, tanto federal como en los estados, establece que una de las formas de comisión de los delitos es justamente pues por provocar o incitar al odio. Y ese es el tema que parece terrible. Hay varios criterios que inclusive hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite determinar los elementos del daño moral también para los efectos de la protección de los derechos de personalidad. Pero yo coincido contigo. Yo, aunque no existe la herramienta para presentar una denuncia penal, sí existen o están intocados los derechos, en mi modesto punto de vista, de los diputados para presentar, aunque por el tipo de conflagración que se está dando, que es de naturaleza política, yo creo que las diversas bandadas de los partidos políticos van a tomar sus decisiones en bloque, ¿no? Me parece que por ahí va a ir un poco. Pero sí tienen derecho a presentar denuncias penales. Finalmente, lo que se denuncian son hechos y las autoridades tendrán que hacer la investigación. Lo lamentable en este país es que últimamente, bajo el amparo también de que las fiscalías son autónomas, pues hemos encontrado que hay muchos fiscales carnales, ¿no? Con todo respeto, y que siguen siendo de alguna manera nudillo de los ejecutivos federal o de los estados. Esto es muy grave y sobre todo porque crea un precedente. De alguna manera, a partir de hoy, pueden hacer eso los diputados, pueden hacer eso los senadores, pueden hacer eso los vecinos, pueden hacer eso los ciudadanos. O sea, es realmente grave y bueno, y sí existe entonces esta figura, esta decisión de, pues de hacer algo, de pedir que se haga un poco de, pues de justicia, en este caso, para los que son agraviados, ¿no? Pero es que fíjate que también son cuestiones de ficción jurídica que vale la pena analizar. Vamos a suponer, sin conceder, como dicen los abogados, que Sí. existiera la figura, todavía existiera la figura de la difamación. Ujú. ¿Tú te imaginas lo que sería integrar 273, 275 carpetas contra sendos diputados de la coalición de Morena? Porque todos ellos, suponiendo, ¿no? Yo no nos consta que hayan participado en este tipo de actos tendientes a agraviar el prestigio, el honor de estas personas y de incitar al odio, etcétera, etcétera.
¿Tú crees que van a cumplir citas de comparecencia para audiencias penales con relación a esto? Pues yo honestamente no lo creo. Sería un poco también arriesgado, como escuchamos al actual presidente, perdón, al actual titular de la unidad de investigación de financieros, ¿no? Que además es un político de ese partido, también del partido oficial, en donde hizo la pues amenaza velada para los ciudadanos que no participaron en la revocación de mandato, que como se trata de una obligación que está contenida en la Constitución y que efectivamente establece que pudiera ser sancionado, las personas que no votan o que no participan en las consultas ciudadanas, en teoría, tanto la Constitución como en su parte la Ley de Procedimientos Electorales establece que se te puede iniciar un procedimiento sancionador como ciudadano y que tendría como consecuencia, es una infracción, no es un delito, y que pudiera tener como consecuencia que perdieras tus derechos electorales, tus derechos políticos, hasta por un año. Tú sabes lo que sería para este partido político integrar procedimientos sancionadores contra estamos hablando que 82 millones de mexicanos que decidieron no salir a las urnas. Pues vaya, sí existen las herramientas. Yo siempre he pensado, mi querida amiga, que la ley es solo eso, una herramienta. La ley es como una pala. Tú con una pala puedes hacer una zanja. ¿Para qué sirve una zanja? Positivamente una zanja te sirve para hacer cimientos, unas zapatas y edificar una construcción, que para eso son las instituciones, edificar una construcción sólida. Pero también una pala te puede servir para hacer una zanja y enterrar clandestinamente cadáveres. Entonces, el uso político como nudillo, como mazo golpeador del derecho para unas y otras partes, me parece que es terrible. Por un lado, yo llamaría a que con civilidad y altura de miras políticamente, estas diferencias, pues debieran haber quedado justamente, como tú bien indicas, en la sesión del domingo y no sacarla de la sesión, descontextualizarla y llevar, porque la intención de ellos es muy clara. Yo no sé, no soy especialista en electoral, porque ahorita no hay un procedimiento electoral, pero acuérdate que esto lo van a utilizar en el proceso electoral del año que entra y del siguiente, porque avisado no es traición. ¿Qué es lo que pretenden? Desacreditar, desvirtuar a los eventuales contendientes políticos a partir de la falacia que significa el hecho de como no votaron a favor de lo que propuso el presidente de la República, son traidores. O sea, nada más terrible y más perverso que eso. Pues vamos a ver qué sucede, qué decisión se toma, qué decisión toman ellos de manera personal, como tú bien lo indicas, como coalición, como partido político y todo esto, porque finalmente, pues, esto no puede ser, siento yo que la ciudadanía en general estamos preocupadas por ver que nuestros dirigentes, nuestros líderes, de alguna manera, pues están tomando actitudes de esta naturaleza, ¿no? Entonces, violencia genera violencia y yo creo que tiene que haber cordura, tiene que hacer una política de altura, una política de la cual nosotros como ciudadanos nos sintamos orgullosos de las instituciones y que creamos y que sigamos y que confiemos nuevamente, que retomemos esa confianza hacia los políticos, la política, las instituciones y demás, porque de esta manera, pues nuestro país además está mandando un mensaje muy fuerte a las diferentes naciones del mundo, ¿no? Sí, Independientemente de lo que nos está perjudicando internamente, los jóvenes, los niños que están viendo estos ejemplos, pues yo creo que no abonan, ¿no? Al fíjate contrario. que tienes mucha razón. Yo como colofón de mi comentario contigo, pues creo que los mexicanos debemos entender que además del derecho, a veces necesitamos algo más grande o más importante que el derecho y que tiene que ver con la intención, con la voluntad. Es decir, una voluntad de diálogo. Estamos inmersos en una espiral de violencia tan terrible, tan triste, por tantas cosas que nos han pasado, y más después de esta desociabilización que nos trajo la pandemia, que lo que necesitamos es retomar también los caminos de concordia, y no quiero parecer una persona que está hablando cuestiones de agarrarse de las manos y abrazarse todo el tiempo, pero creo que hasta en las diferencias debemos encontrar los caminos para buscar más allá del derecho
los mecanismos para hacerlo. Y nada más cercano a eso que el máximo tribunal donde tú y yo podemos exponer nuestras ideas y pues Claro, no tenemos por qué estar de acuerdo, porque justamente ese es el procedimiento democrático, que tú tienes tu percepción de una verdad que es una, la verdad es única, que es una verdad claro, objetiva, y la verdad subjetiva desde la percepción de cada quien. así Yo es. creo que nos quedaría como ciudadanos también exigirle a los representantes de cada uno de nosotros en nuestros distritos, también hacerles saber, ejerciendo nuestro derecho de petición como ciudadanos, yo creo que sería un buen mecanismo también, ¿no? Y fíjate que se me está ocurriendo la idea, voy a preparar una carta en donde a mi diputado o diputada que nos represente en cada una de nuestros distritos electorales, la hagamos saber la inconformidad que como ciudadanos sentimos, Claro, ya sea que seas de Morena o del PRI o de la coalición que tú quieras, que los llamamos los ciudadanos, les exigimos que entren en un terreno de discusión, como tú bien dijiste, con altura de mira. claro, claro. ¿Qué es lo que queremos los mexicanos? Eso es lo que queremos. Lo que queremos es un país que vaya en vía de progreso, queremos un país del cual nos podamos sentir orgullosas, orgullosos y que queremos un país que nuestros hijos puedan disfrutar libremente y queremos un país que sea ejemplo a nivel internacional en su política y demás, ¿no? Entonces, yo Y creo que se que, aplique la ley, ¿no? Porque el claro, problema aquí es pues, que se aplica la ley a conveniencia. Entonces, el presidente de la República creo que en ese sentido, con todo respeto, pues nos ha mandado mensajes confusos, porque por un lado se aplican la ley cuando les conviene y en otros casos son omisos. Y bueno, en ese plano es muy sencillo, el Estado Democrático de Derecho significa eso, la aplicación irrestricta de la ley para unos y para otros. claro. Pues para mí es muy importante tu opinión, Roberto, porque pues por toda la experiencia, por todo el currículum que tienes, por todo el conocimiento que tienes, y te agradezco de verdad enormemente tu participación y no me queda más que mandarte un fuerte abrazo y esperar que, bueno, que esto mejore y tendremos ya oportunidad de platicar de otros temas, ya lo hemos comentado amigos, el licenciado Roberto Quintana Roo, bueno, nos va a hacer favor de estar platicando con nosotros, de estarnos orientando en temas que muchas veces como ciudadanos desconocemos y que son muy importantes en nuestra vida cotidiana para tener pues un desarrollo mejor, ¿no? Entonces, estaremos pendientes de todo esto y no me queda más que agradecerte por el momento, Roberto, desearte pues lo mejor, desearte mucho éxito, enhorabuena en todo lo que tú realizas y mandarte un fuerte abrazo con mi agradecimiento como siempre. Mi, mi reciprocidad, mi querida Blanca Hilda, un saludo, un abrazo a todas las personas que te siguen por tus distintas redes sociales y en la modestia de mi posibilidad, pues ya sabes que cuentas conmigo, con mucho gusto. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias amigos.